Atentos allí en casa, que la clase de hoy va a ser muy práctica. Utilizaremos la tabla multiplicadora, la caja divisora y también tendremos un juego en el que voy a invitar a la profe Aleja para que pueda compartir con nosotros acá en la clase de matemáticas. Ahora bien, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? De los múltiplos. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando lees esa palabra o cuando la escuchas? Múltiplo. Parece que puede estar conectada con una operación matemática que hemos trabajado previamente, ¿cierto? Empieza muy parecido. Múltiplo, multiplicación. ¿Tendrá que ver uno con el otro? Sí. Y ya vas a ver de qué se trata. Lo más importante también es tener presente los números primos, si un número es primo o no lo es, y para nosotros crear básicamente y entender qué es un múltiplo. Las metas de la clase de hoy que tenemos acá sería comprender el concepto de múltiplos, ¿ok? Vamos a comprender el concepto de múltiplo, vamos a obtener los múltiplos con el uso de los matatacs, los artefactos tecnológicos que hemos hecho para aprender y divertirnos en casa, y vamos a analizar situaciones cotidianas en donde se aplican estos múltiplos. Ahora bien, chicos, cuando nosotros podamos evidenciar directamente si es un múltiplo o no, tenemos que tener presente que eso se hace directamente con las tablas de multiplicar. Nosotros podemos pensar allí que se puede realizar con una tabla de multiplicar sin ningún problema. Cuando revisamos las tablas de multiplicar y nos vamos hacia atrás, ¿ok? Nosotros teníamos una línea directamente trazada. Vamos a abrir un segundito acá, porque este múltiplos aquí, por la imagen se cruzó, para que se vea más bonito, ¿cierto? Mira, entonces acá tendríamos lo siguiente. Cuando teníamos una tabla de multiplicar, teníamos un resultado, ¿de acuerdo? Y tú empiezas a contar, empiezas un conteo para ir basado en la tabla del número que tú quieras en específico. Por ejemplo, vamos a concentrarnos en la tabla del 3. Si nos enfocamos acá en la tabla del 3, mira los resultados. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. ¿Qué quiere decir múltiplo? Allí está la clave. Múltiplo va a ser un número que contiene una cantidad exacta de un valor que es la base. Entonces aquí, si vemos por ejemplo el 15 se puede construir con una cantidad exacta de veces del número 3. ¿Qué número multiplicamos por 3 para que dé 15? ¿3 por cuánto da 15? Exactamente, 3 por 5. 3 por 5 es 15. Entonces eso significa que el 15 es múltiplo del 3. Pero así como vimos que el orden de los factores no altera el producto, si 3 por 5 es 15, el 15 es múltiplo del 3 y también es múltiplo del 5. Y para eso vamos a utilizar nuestra pizza multiplicadora. La vamos a tener por acá. Mira que en la pizza multiplicadora nosotros podríamos encontrar sin ningún problema cuáles son los múltiplos de los números que tenemos allí a la mano. Entonces observa por favor. Si queremos saber cuáles son los múltiplos del número 2, olvida por un momento la tabla de multiplicar y piensa solamente en los resultados, ¿ok? Los resultados de la tabla de multiplicar del 2, ¿cuáles eran? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, puedes seguir contando, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 y 40 y tú puedes seguir dando vueltas infinitamente. ¿Qué quiere decir eso? Que los resultados de las tablas de multiplicar son los múltiplos del número base, que en este caso sería el 2, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tienes una forma directa de aprender y recordar cuáles son los múltiplos del 2. Ahora, yo sé que en casa me están pidiendo allí otro número. Vamos a trabajar ahora con la figura más complicadita, la del 3, la tabla de multiplicar del 3. ¿Cómo era, chicos? Allí en casa conmigo. Yo sé que tienen ahí su pizza multiplicadora. Y hacemos lo siguiente. Los resultados, sin pensar en 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4, los resultados. ¿Cómo era? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24,
27 y 30. ¿Y puedes continuar? Sí, 33, 36, 39 y así sucesivamente hasta donde la cuerda te pueda dar. La cuerda tendría, mira, la longitud de la cuerda de la pizza multiplicadora tendría que ser infinita para que tú puedas encontrar todos los múltiplos de un número. Tú puedes seguir dando vueltas ahí infinitamente, infinitamente y nunca vas a terminar porque los múltiplos son infinitos, los números nunca terminan. Y lo importante es de quién estamos buscando nosotros los múltiplos, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a trabajar aquí con nuestra pizza multiplicadora de esa manera. ¿Y en qué situaciones de la vida cotidiana podemos evidenciar múltiplos? En absolutamente todo. ¿Qué pasa? Cuando tú, por ejemplo, dices, vamos, si tienes una pelota en casa, un balón de fútbol, un balón de baloncesto, lo que sea, imagínate que lo vas soltando y él va rebotando en el suelo y tú mides la cantidad de tiempo, ¿de acuerdo? Suponiendo que estuviéramos en el espacio donde no hay viento, no hay gravedad, no hay nada, el balón se quedaría en el aire, así, flotando. Pero para nosotros la gravedad hace que caiga en el suelo y va a rebotar una cantidad de tiempo. Esas cantidades de tiempo, si rebotara hasta la misma altura siempre, van a ser múltiplos. Por ejemplo, si cae cada 2 segundos en el piso, 2, 4, 8, 10, y son los múltiplos que estamos viendo. O si yo les digo, mira, cada 3 días tenemos una clase de matemáticas. Los múltiplos para saber cuándo tenemos clase de matemáticas serían múltiplos del 3, porque son cada 3 días. Entonces, 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente. O si tú tienes que tomarte unas vitaminas en casa cada 4 horas. Y tú dices, bueno, ¿cada cuántas horas me tengo que tomar estas vitaminas? Son múltiplos también. Sería 4, 8, 12 y son los de la tabla de multiplicar del 4 que lo vamos a hacer acá. Si fuese cada 4 horas las vitaminas, vamos con la tabla del 4. ¿Cómo era la figura del 4? ¿La recuerdas? La figura del 4 era una estrella de 5 puntas. Vamos a ver si la recordamos. Entonces, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 y puedes continuar. 44 y así sucesivamente. Entonces dices, a las 4 horas, 8 horas, 12 horas, 16 horas te tienes que tomar la vitamina. Y ahí dices, ok, son múltiplos del 4. Y conectas la línea de tiempo, la línea temporal, con múltiplos. Así como podemos utilizar la pizza multiplicadora para esto, también podemos utilizar la caja de las divisiones para hacer las operaciones. Y mira cómo se haría en ese caso. Nuestra pizza multiplicadora la vamos a dejar por acá un segundito y nos vamos con nuestra caja divisora. Si queremos saber la cantidad que quedaría en los múltiplos de un número en específico, vamos a utilizar los múltiplos del 3. La caja divisora la utilizamos ahora al revés. Recuerda que la multiplicación y la división son operaciones inversas. Si 3 por 5 es 15, 15 entre 5 es 3. De un lado hacia el otro son operaciones que se conectan. Por eso la caja te permite que puedas hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si queremos ver los múltiplos del 3, en cada cajita vamos a colocar entonces 3 fichas, ya sean granitos, ya sean canicas, lo que tú utilices en casa. En cada cajita vamos a colocar 3 fichas. Entonces, mira, si colocamos 3 acá, ya sería el primer múltiplo del 3, que es el mismo. Un número es múltiplo de sí mismo porque es el primer múltiplo que conseguimos, ¿ok? Si quieres el primer múltiplo del 2, es el 2. El primer múltiplo del 4 es el 4. El del 3 es el 3. Entonces, ¿qué pasa si en el otro espacio colocamos 3 fichas más? Mira, colocamos 3 fichas más acá y las cuentas. Dices, si aquí hay 3 y aquí hay otras 3, 3 más 3 sería 6. Entonces, 6 es el segundo múltiplo. Y mira que sería el segundo múltiplo porque estás usando 2 espacios. El tercer múltiplo, lo que haces es colocar en el siguiente espacio 3 fichas más. ¿Cuántas tienes en total? 3 más 3 son 6, más 3 son 9. ¿Qué quiere decir? Que 9 es el tercer múltiplo del 3. Y puedes continuar. Y dices, bueno, vamos a utilizar ahora otro múltiplo. Vamos a ver cuál sería. ¿Qué pasa si añadimos 3 más? 3, 6, cuando sumamos aquí serían 6, cuando sumamos estas 3 daría 9, cuando sumamos todas estas tenemos 12. Si sumamos todas daría 12. ¿Y cómo puedes sumar rápido? Multiplicando. ¿Por qué? Porque si tienes 4 espacios
y cada espacio tiene 3 canicas, 4 por 3, 12. Y ya no tendrías que sumar, sino que ya cuentas. Si todas son iguales, 4 por 3, 12. Quiere decir que el 12 es el cuarto múltiplo del 3. Y así sucesivamente puedes seguir llenando. Eso para los múltiplos del 3. Ahora vamos a hacer los múltiplos de un número más grandecito que el 3, ¿te parece? Vamos a suponer que el número que vamos a buscar los múltiplos es el 6. El 6, atención a esto, el 6 ya es múltiplo del 2 y del 3. Porque el 6 es 2 más 2 más 2. Y el 6 también puedes decir que es 3 más 3. Entonces el 6 ya es múltiplo de esos dos. Pero el 6 por sí mismo tiene otros múltiplos. ¿Y cuáles serían? Pues en cada espacio podemos colocar acá las canicas. Si colocamos 6 canicas acá, vamos a conseguir varios múltiplos aquí. Mira que vamos a colocar acá 6 canicas. Aquí colocando 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tendríamos el primer múltiplo de él, que es el mismo. Y después colocando 6 más acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, te das cuenta que si sumas las cantidades, 6 más 6 es 12, que al final 6 por 2 es 12. El segundo múltiplo del 6 es 12. Entonces ahí puedes continuar colocando las canicas para contarlas. Pero en la tabla multiplicadora, tú puedes decir sin problema cuáles son los múltiplos del 6 también. Mira que al final la estrella va a ser también para la tabla de multiplicar del 6. Recuerda que la tabla del 4 y la del 6 están conectadas entre sí porque al final 4 más 6 es 10 y se conecta la figura y da lo mismo. Pero ¿qué pasa? La estrella queda en sentido opuesto. El primer múltiplo del 6 sería 6, el segundo es 12, después viene 18, luego viene 24, luego viene 30, 36, 42, 48, 54 y 60. Mira que lo que he colocado allí, lo que he dicho verbalmente, son los resultados de la tabla de multiplicar del 6. Y así recuerdas cuáles son los múltiplos del 6 en ese caso. Y puedes continuar haciendo ese movimiento infinitamente. Ahora la pregunta sería, ok, ya entendemos cómo conseguir los múltiplos de un número. Puedes preguntarte si un número es múltiplo de alguien. Tú dices, el 9 será múltiplo de alguien, ya por sí mismo. Y dices, sí, porque el 9 lo consigues cuando en la tabla de multiplicar del 3. ¿Recuerdas que 3 por 3 era 9? Entonces 9 es múltiplo del 3. El 12 será múltiplo de alguien. El 12 es múltiplo de muchos números. Mira, el 12 es múltiplo del 2, porque 2 por 6 es 12, ¿verdad? El 12 es múltiplo de ¿quién más? Allí en casa ya me lo están diciendo por teletransportación. El 3, exactamente, porque 3 por 4 es 12. Pero también es múltiplo del 4, porque 4 por 3 es 12. Y también es múltiplo del 6, porque vimos ahorita con la caja divisora que 6 por 2 es 12. Entonces, ese valor 12 es múltiplo de muchos números. Y ahí tú dices, ok, ¿qué pasa si es un número primo? Ahí está la clave. ¿Será que un número primo es múltiplo de alguien? Ya vimos la clase de números primos, donde un número primo no se puede construir con números previos a él. Es decir, que un número primo no es múltiplo de nadie. Él es la base, él es el primer número y a partir de él es que se construyen otros múltiplos. ¿Recuerdas el 7? El 7, por ejemplo, es un número primo. Tú no puedes crear con ningún número, tipo el 2, 3, 4, 5 o 6, tú no puedes crear el 7, dando pasos con esa cantidad. Entonces, si el 7 es un número primo, a partir del 7 sí puedes encontrar múltiplos de él. Entonces, ahí vemos con la tabla de multiplicar del 7, cuáles serían los números múltiplos de él, siendo el 7 un número primo. Y dices, bueno, el 7 por 1 es 7, y seguimos, 7 por 2 sería 14, 7 por 3 da 21, y empezamos a escribir los múltiplos, ¿cierto? 7, 14, 21, 28, después ahí tendríamos 7 por 5 es 35, 7 por 6, 42, 7 por 7, 49, 7 por 8, 56, 7 por 9, 63 y 7 por 10, 70. Entonces, con la figura de la tabla de multiplicar del 7, consigues los múltiplos de él.
no importa que un número sea primo. El hecho de que el número sea primo, el número primo no es múltiplo de nadie, pero él es múltiplo de sí mismo, ¿ok? 7 sería múltiplo de 7, es múltiplo de sí mismo y a partir de allí tiene todos sus múltiplos. Y entonces ahí tú detectas si un número es primo o no, tiene ciertas condiciones. Ahora bien, mira lo que tenemos acá que yo le estuve tapando. Esto es un juego que tenemos acá. Ahorita lo vamos a trabajar y lo vamos a jugar con la profe Aleja. La idea sería observar que aquí alrededor tenemos ciertos números y son darditos que vamos a lanzar. Entonces esos números que se ven allí, dependiendo del número que caiga, cuando lo lancemos, vamos a ver si él es un número primo o no. Vamos a ver si él es múltiplo de alguien o no y vamos a buscar los múltiplos de ese número. Entonces ahorita vamos a ir a un pequeño recreo, ¿ok? Una pequeña pausa, ni siquiera recreo, una pausa activa. Y ya regresamos para que puedas interactuar con nosotros acá en clase de Profes Melos. No te vayas a ir.